Muy buenos días para todos. Les agradecemos esperarnos 2 minuticos más. Empezamos a las 8:05 para ver si logramos que los otros empresarios que nos confirmaron la asistencia ingresen a la plataforma. ¿Listo? Entonces arrancamos 8:05. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su espera. Lo que pasa es que entendemos que de todas formas con lo de la plataforma virtual no todo el mundo tiene la experiencia, entonces quisimos pues esperar un momentico para que la gente logre conectarse. En nombre de la Cámara de Comercio Burrasur, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta asesoría grupal que tiene un enfoque en gestión financiera y que nosotros hemos llamado Mejore la rentabilidad y el flujo de dinero de su negocio. El objetivo que pretendemos lograr con ustedes es ayudarles a desarrollar competencias financieras que les permitan diagnosticar los problemas financieros que tienen en sus negocios, en sus empresas y desarrollar estrategias mediante herramientas técnicas que maximicen el valor de ese negocio, de esa empresa en la que ustedes trabajan. ¿Qué temas vamos a tratar? Análisis de la situación financiera, gestión de ingresos, costos, gastos e inversiones, herramientas financieras y generación de flujo de caja y cómo planear financieramente la empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio de Burrasur. Nosotros hemos identificado que, pues digamos, con la experiencia que venimos teniendo desde el año pasado con el tema de la pandemia, que ustedes tienen de alguna manera como más dificultad o más interés en unos temas específicos, ¿cierto? Como son el tema de gestión comercial y de mercadeo, la gestión financiera, que es el tema que nos convoca el día de hoy, la gestión laboral.
el diseño estratégico, todo lo que tiene que ver con temas de productividad y cadena de valor. Entonces, en esos 6 temas quisimos enfocar la gestión del programa de fortalecimiento este año. Ayer iniciamos con gestión comercial, haciendo este mismo ejercicio. Entonces, es interesante que ustedes tengan, digamos, como la panorámica de los temas que vamos a tratar, porque pueden participar en todos los temas. ¿Cuál es la metodología que vamos a usar? Digamos que esta lo hemos pensado como en 2 momentos. Iniciamos con una asesoría grupal, que es la actividad que vamos a desarrollar hoy, donde con un consultor experto en el tema financiero vamos a contextualizarlos a ustedes pues en el tema, ¿cierto? Y hacerles una explicación de una herramienta de apoyo que les vamos a entregar para que ustedes puedan implementar acciones reales en su negocio o en su empresa, ¿cierto? Esa herramienta se las mandamos hoy en la tarde a más tardar mañana, ¿cierto? Posteriormente, entonces, ustedes tienen derecho a una asesoría individual que ya programaríamos, o sea, el consultor los puede estar llamando en los 8 días siguientes o de acuerdo, pues, digamos, como vamos desarrollando las visitas con los empresarios al arrancar el programa, ¿cierto? Y en esa asesoría virtual, perdón, en esa asesoría individual que es de 1 hora, puede ser virtual o presencial, eso ya ustedes lo definen con su consultor. Él, digamos, les va a ayudar a acabar de desarrollar esa herramienta que ustedes están aplicando en la gestión de su negocio. Bueno, ¿cuáles son los entregables que salen de esta actividad? Las memorias, que nosotros las colgamos en la página web de la Cámara de Comercio, que es www.csas.org.co. Ahí sobre el lado derecho hay un icono que se llama Centro del Conocimiento, le dan clic, aparecen memorias y ahí entonces ustedes van a encontrar las memorias de este ejercicio, ¿cierto? Y también entonces, como les decía anteriormente, les hacemos envío del instructivo para que puedan aplicar el conocimiento que hoy van a recibir en su negocio. Esa herramienta se las entregamos en 2 versiones. Una editable, por los que la quieran trabajar ahí de una vez. Y en otra versión para imprimir, porque hay gente pues que le parece más cómodo hacerlo así, ya ustedes eligen en cuál, ¿cierto? Bueno, esta primera actividad, la asesoría grupal que estamos desarrollando el día de hoy, tiene una duración de 1 hora y media, o sea que esperamos estar terminando más o menos a las 9:30. Eh, la persona que las va a acompañar es Ana María Giraldo Gómez. Ella es especialista en gerencia financiera de mercadeo de la Universidad Católica de Oriente, contadora pública de la Universidad Católica Luis Amigo y tecnóloga en instituciones financieras como Sumer. Se ha desempeñado en cargos directivos, administrativos, financieros por más de 16 años y también como docente de cátedra. Su mayor experiencia está enfocada en las áreas financieras, en costos, presupuestos, análisis financieros, contabilidad administrativa, Excel, entre otros, y tiene una orientación muy fuerte a pequeños empresarios. O sea que van a contar con una experta en el tema que los va a saber orientar muy bien, así pues que aprovechen. Mi nombre es Tatiana Gómez, soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, coordinadora del programa de fortalecimiento empresarial. Ahorita en el chat coloco mi celular por si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto. Esperamos pues que este tiempo sea muy productivo, esta 1 hora y media, que les saquen mucho provecho y que estén muy dispuestos a recibir la asesoría individual. Pues también quiero que entiendan que nosotros por tiempo y por cumplimiento, pues digamos, del proyecto, eh, esperamos pues que ustedes nos respondan positivamente pues como a la asesoría individual. Lo máximo que los podemos contactar son 3 veces. Si de aquí, digamos, a eso no logramos coordinar esa cita con ustedes, pues ya nos toca seguir con los otros empresarios. Es bueno pues que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, entonces le doy paso a Ana María, bienvenida y que sea una hora y media muy productiva. Bienvenidos todos de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Pues muy contenta y con mucho gusto de estar acá con ustedes hoy. Gracias, Tatiana, por la presentación y a Cámara de Comercio de la Urrasur. Bueno, pues entonces comencemos.
Pues en el tema financiero y en tema de gestión financiera, pues a veces nos preguntamos mucho, bueno, ¿cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo vamos a permanecer en el tiempo? Muchas veces llevamos contabilidad, otras veces no llevamos una contabilidad formal. Y recuerdo mucho alguna estudiante que era justo como la dueña de un taller de confección que me decía hace años, es que yo llevo contabilidad y me dicen que tengo utilidades, pero yo no veo el dinero. Entonces la idea es que hoy miremos un poco ese ejercicio, si llevo contabilidad, si no llevo contabilidad, cómo puedo saber cómo está mi negocio, sí, para que ese negocio pueda permanecer y sostenerse en el tiempo. Listo. Vamos a comenzar acá la presentación. Digamos que es muy importante para nosotros saber cuál es el estado de nuestro negocio, de nuestra empresa. Y a eso le llamamos, digámoslo así, salud financiera de la empresa. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos hace como una revisión. Él nos mira los ojos, los oídos, nos toma la presión. Entonces hace como una revisión de varios aspectos y luego nos hace un diagnóstico y nos dice, bueno, vea, usted tiene problemas de presión, bueno, etcétera. Igual hacemos con la parte financiera, hacemos como un diagnóstico de qué es lo que está pasando, miramos varios aspectos y luego podemos determinar dónde están como esas dificultades. ¿Qué nos permite a nosotros saber realmente cuáles pueden ser como las dificultades que se están presentando en la empresa? Porque muchas veces se ven a simple vista, otras veces es necesario como profundizar un poco para poder identificar pues cuáles son realmente como esos problemas o cuál es la causa como esas dificultades que nos están generando, ¿sí? Entonces, para nosotros poder hacer un diagnóstico, definitivamente necesitamos tener como una información financiera. Y cuando hablo de información financiera, no tiene que ser necesariamente, hablando de pequeños pues, empresarios, por ejemplo, no tiene que ser una contabilidad con toda la formalidad, pero sí unos controles mínimos que ahorita vamos a mirar si los estamos haciendo. Cuando tenemos información financiera, esa información que nos va a permitir, nos va a ayudar a tomar decisiones y a evaluar luego las decisiones. O sea, si esa decisión que tomamos fue pertinente o no fue pertinente. ¿Y cuál es la ventaja? No solo pues hacer la evaluación, sino poder actuar y tomar una nueva decisión y cambiar como esa decisión. Vamos a poner un ejemplo, una decisión. Yo voy a decidir que voy a dar un plazo a mis clientes para su pago, pero resulta que cuando hago la evaluación financiera me doy cuenta que eso me está generando ciertas situaciones de recursos, me está limitando como la liquidez de mi negocio. Entonces, evalúo y si veo que no es pertinente, vuelvo y tomo una decisión y cambio el plazo, retiro las ventas a crédito, por poner un ejemplo. ¿Sí? Hay otro y es diagnosticar los problemas financieros, comerciales, administrativos y productivos. Quien creyera, pero cuando uno mira las cifras, uno puede identificar como no solamente problemas financieros, ¿cierto? Volviendo al ejemplo ahorita que les daba de las ventas a crédito, digamos que eso ya es un tema un poco más comercial. Si le voy a dar un plazo a mi cliente, qué plazo le estoy dando, eso se ve en la información financiera y también puedo identificar si ese plazo que le estoy dando es sano para mi negocio o si de pronto ese plazo que le estoy dando puede estar generando, como les explicaba ahorita, alguna dificultad. Igual en todo el tema administrativo y productivo, yo puedo identificar qué tan eficiente estoy siendo en mi negocio, en mi producción, ¿sí? Si estoy alcanzando como niveles óptimos de producción. Vamos a poner otro ejemplo. Resulta que tengo un taller de confección, tenía un taller de confección una persona por decir cualquier cosa, y en esos talleres de confección les ponen el precio. ¿Cómo es que se obtienen como los recursos, las utilidades, digámoslo así, optimizando el proceso? Entonces, miremos que pasamos de un tema muy financiero, muy de números y de cifras, pero donde vamos a verlo reflejado es en la productividad, qué tan eficiente estamos haciendo el proceso y eso al último siempre se va a ver reflejado en mis cifras y en mis recursos. Listo. Bueno, también es importante la información financiera para saber si tenemos suficientes recursos para atender nuestras obligaciones. Normalmente tenemos algunas obligaciones financieras, algunas deudas,
la nómina, bueno, los gastos pues como de funcionamiento, y entonces esta información nos va a permitir identificar si vamos a alcanzar a cumplirlos, qué de pronto no nos va a alcanzar y si tenemos que solicitar un nuevo crédito, cuál puede ser el plazo de ese crédito. Bueno, otro beneficio que nos reporta pues como el conocimiento de esta información financiera, ya se los había hablado pues, y era el plazo pues que le puedo dar a los clientes, evaluar la rentabilidad de la inversión, evaluar si el endeudamiento es riesgoso. Muchas veces empezamos a endeudarnos, a veces nos endeudamos simplemente porque nos ofrecieron un crédito, pero no estoy haciendo como una estrategia de financiación adecuada para mi negocio. Entonces, puedo tomar un crédito, voy a suponer que a un año, y resulta que ese crédito es muy elevado y me genera problemas también de liquidez. Entonces, es muy importante cuando yo voy a tomar una decisión de financiación, que yo tome la decisión de modo que no me vaya como a afectar la liquidez del negocio, que yo lo pueda pagar tranquilamente, que los intereses no sean muy elevados. Y también todo esto se evalúa con el ejercicio que vamos a hacer, pues con todo el ejercicio financiero. Bueno, eh, también nos va a ayudar a planear los resultados, si voy a tener pérdidas, si voy a tener ganancias, los recursos como se acaba de contar y calcular pues como esas necesidades de esos recursos. Aunque esta información financiera muchas veces pensamos que tengo utilidad o pérdida y como les contaba ahorita de la señora, la dueña de esa empresa, ella decía pues es que a mi contador me dice que tengo utilidad y yo no veo la plata. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que es un tema no solo de resultado, si de utilidad o pérdida, sino también de recursos, ¿cierto? Bueno, y otra cosa muy importante que a veces no tenemos en cuenta es cuánto tenemos que vender para no perder. Es como muchas veces cuando estamos con los empresarios les decimos, ¿usted sabe cuáles son sus ventas mínimas para no perder? O sea, para por lo menos sostenerse. No, no las conozco. Entonces, con este ejercicio también vamos a llegar como a entender un poco cómo podríamos hacer ese cálculo y eso nos va a permitir como establecer unas metas y decir, bueno, mínimo vamos a revisar, revisar como en un principio. Entonces, básicamente el objetivo de cualquier empresa o negocio bueno, ahora sí me dicen que estamos listos nuevamente. Bueno, les estaba contando que el objetivo pues de cualquier empresa o negocio es permanecer en el tiempo, es conservar mi empresa por mucho tiempo y que mi empresa o negocio sea sostenible. Entonces, digamos que para lograr no sé, de su familia, que mi empresa se sostenga. Eso se vuelve una responsabilidad social, eso se vuelve una responsabilidad con mis empleados, es que si mi empresa desaparece, ellos se van a quedar sin empleo, ¿qué va a pasar con sus familias? Con mis clientes, pues porque ellos ya están acostumbrados y porque necesitan mi producto o servicio, entonces es mi responsabilidad con ellos, con los proveedores, entonces ellos van a perder un cliente conmigo y con todo el entorno, ¿cierto? Entonces, digamos que la permanencia de un negocio vuelve una responsabilidad social. También entonces es tener en cuenta que
para poder perder tiempo, nos ayuda a permanecer, es sostenernos, es garantizar que estemos generando unas utilidades y un buen flujo de efectivo, pero esas utilidades deben ser permanentes. Con permanentes. Definir una estrategia, y creo que lo van a ver de pronto en otra de las charlas. Yo no defino una estrategia para tener hoy muchas utilidades y me fue muy bien en ese periodo, pero el periodo siguiente mis utilidades caen. La idea es que esas utilidades sean sostenibles en el tiempo y vayan permaneciendo, ¿sí? Porque esas utilidades son las que me van a ayudar a mí a generar un crecimiento empresarial. También pues van a permitir la generación del efectivo, y hay algo muy importante, y es que una empresa, más que por los activos que tenga, vale por la capacidad que tiene de generar flujo de caja. Yo normalmente cuando hago estas charlas les pongo un ejemplo. Muchas veces vemos un negocio muy bonito, muy bien dotado, con una inversión en infraestructura pues costosa, pero no llega a nadie. Poco es lo que se vende, pero si lo miras, pues digamos que vale mucho en las inversiones que se realizan. Pero resulta que hay otro negocio pequeñito que es un puestico de empanadas y ese puesto vende, y si miras, realmente la inversión que tiene es mínima, o sea, no tiene mayor inversión en infraestructura. Y yo les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál negocio es el que puede valer más? Y el que más vale, aunque no tenga la infraestructura del primero, es el de las empanadas, obviamente, porque es que tiene una capacidad de generar efectivo y recursos y derrotar ese recurso. Entonces, esa es como nuestro interés, generar utilidad y generar buenos flujos de dinero. Para poder llegar a este objetivo, pues como que nos hemos propuesto, se han como diseñado unas guías muy sencillas para que podamos fortalecernos. Y esta guía financiera tiene dos momentos. Ese primer componente es como una autoevaluación, es más cualitativa y nos va a ayudar como a hacer como una reflexión de nuestra empresa, como a revisar en esa gestión financiera qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Ahorita vamos a mirar como cuál es ese modelo. Entonces, como les decía, es más cualitativo. Y un segundo componente es un taller práctico. La idea es que este taller tiene 6 guías para que ustedes vayan desarrollándola en su empresa. Seguramente muchos de ustedes ya tendrán, vamos a hablar, por ejemplo, del control de ingresos. Seguramente muchos de ustedes tienen el registro. No es necesario realizar nuevamente, sino que si ya hacer los análisis que necesites. Entonces, el primer elemento, que es la autoevaluación, es un cuestionario, como les decía, muy sencillo. ¿Qué pasa? Bueno, voy a cerrar la cámara para que, a ver si de pronto nos mejora un poco la conexión. Me están diciendo por acá que el Wi-Fi, me regalan un minuto, acerco un poco el Wi-Fi. Bueno, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Ana María, sí, te estamos escuchando bien. Ay, bueno, me disculpa que por acá me estaba pidiendo Adriana que había como problemas con el sonido. Bueno, no sé si consideran que repita alguna parte que se haya perdido de lo que les estaba explicando, o continuamos con lo que les estaba en el punto que íbamos. Tatiana, ¿qué dices? En el panel de preguntas, si alguien desea pues que nos devolvamos o tiene alguna inquietud sobre lo que hemos hablado, me lo puede colocar ahí, Ana María, que entonces yo te voy pasando las inquietudes. Perfecto, listo, me parece bien. Muchas gracias.
Bueno, entonces les estaba contando pues que vamos a hacer entonces ese cuestionario simple, nos va a permitir identificar qué aspectos financieros estoy como teniendo en cuenta y de pronto cuáles puedo tener más débiles. La idea es simplemente identificar cuáles son esas debilidades que tengo y priorizarlas. Voy a suponer, es que no registro, yo nunca llevo el registro de mis ventas, por decir cualquier cosa. Entonces, en el momento en que estoy llevando, que no estoy llevando el registro de mis ventas, ahí ya vamos a mirar como un ejemplo, y luego vamos a tratar como cuál será nuestro plan de acción o nuestra ruta a seguir en ese fortalecimiento. ¿Listo? Bueno. Bueno, este sería el ejemplo básicamente. Entonces, simplemente es un encabezado donde vamos a tener pues como la identificación del tipo de negocio, si es un negocio de servicios, si hacemos pues una actividad productiva o si simplemente comercializamos productos o servicios. Y cuál es el tipo, si es familiar, si es un negocio personal, cuánto tiempo llevamos con el negocio y cuántos empleados tenemos. Como vemos, acá esto está clasificado por colores. Entonces, en este color verde vamos a tener como unas respuestas, muchas son de sí o no, simplemente lo que tenemos que hacer es marcar en esta casillita, acá como les estamos poniendo el ejemplo, con una X. Entonces, dice, ¿cómo puede describir el estado de su negocio? Mi negocio, los ingresos aumentaron significativamente en el último año. No, no he tenido cambios en el último año. Ah, si esa es mi situación, la marco. Ah, no, es que mis ingresos han disminuido notablemente en el último periodo. Entonces, marco acá. Y así cada una de las preguntas. Entonces, simplemente voy a poner una X donde considere que se encuentra como mi negocio. Al final, estos son como 23 preguntas y al final lo que vamos a hacer es contar cuántas X puse en el ladito verde y voy a escribir acá el número. Cuántas puse en el amarillo y acá voy a escribir un número, esto es un ejemplo, y cuántas puse en el rojo. Entonces, supongamos, en este ejemplo, de 23 preguntas, tiene 13 preguntas que las tiene como en la parte rojita. Eso quiere decir que son aspectos a fortalecer. ¿Qué es lo importante entonces acá? Que ustedes mismos hagan la reflexión y definan, bueno, ¿qué es lo que debo empezar? ¿Cómo voy a empezar? Es como hacer un plan de acción. Lo más importante, lo que necesito primero, por decir cualquier cosa, es empezar a recoger la información financiera. Yo no estoy controlando, por ejemplo, las ventas diarias. Entonces voy a poner ahí donde dice priorizar, acá en esta columna, voy a poner, no, esta es la acción número 1. Esto es lo primero que voy a atender. Y supongamos que por allí resultó otra y a esa le voy a poner el número 2. Ya ustedes le van poniendo como cuál va a ser el orden, porque obviamente no vamos a poder atender todo al mismo tiempo. Entonces, es hacer como un plan de acción. En este ejercicio, como les decía Tatiana ahorita, pues tenemos una ventaja muy grande y es que hay un apoyo directo. Ustedes van a tener una consultoría personalizada. Entonces ya no va a ser así general, sino que va a ser para ustedes solitos, donde simplemente usted va a definir, es que tengo una dificultad con el endeudamiento y creo que eso es la prioridad para mi negocio. Entonces, cuando van a presentar la consultoría, ustedes van a manifestar que esa es como su prioridad. Hay otras actividades que ustedes solitos podrían entrar como a resolverlas o simplemente con las orientaciones que vamos a darles acá, también pueden como resolverse, ¿sí? En el taller práctico que está compuesto por 6 guías, entonces la vamos a aplicar directamente al negocio y eso nos va a ayudar a conocer los resultados, más que a conocer, porque muchos, les decía, muchos sabemos, tengo utilidad, tengo pérdida, pero hay muchas cosas que no logro identificar porque no tengo recursos, tengo una utilidad, pero es que no estoy líquido, por ejemplo, nos va a ayudar a proyectar el negocio. Entonces vamos a empezar a mirar estas guías. Esta primera guía es la guía de los ingresos. Se presenta una propuesta para hacer el seguimiento de los ingresos. Como les decía, seguramente muchos de ustedes ya hacen seguimiento a sus ventas. Entonces les voy a explicar esta. Quienes ya las tengan ese seguimiento,
pues no necesariamente lo tienen que repetir, solamente al final vamos a ver que estas cifras, estos totales, los vamos a utilizar en la evaluación posterior. Bueno, ¿qué se propone en este seguimiento de ingresos? Simplemente vamos a tener en cuenta una plantilla para cada mes. Entonces, supongamos, acá vamos a tomar el mes de enero. Si quiero hacer una descripción de las ventas y los voy a clasificar por tipo de producto de servicio, cuál fue la cantidad, sería muy importante poder identificar cantidades, si es posible, y el valor total de las ventas del día. Pero muchas veces nosotros hacemos ventas a crédito o fiados, como muchas veces se dice. Entonces, vamos a suponer es que en el día de hoy las ventas fueron 500.000 pesos, pero esos 500.000 pesos, solamente recibí 200.000 pesos, que son las ventas recibidas de contado, y las otras se las dejé para que me la paguen luego, ¿sí? Como que hice un fiado, hice una venta a crédito. Entonces, lo que vamos a hacer en estas dos casillas siguientes es separar cuánto recibí, ventas de contado, y cuántas me quedaron por cobrar. Aquí en este cuadrito gris les recomiendo poner el saldo que tenga como cuentas por cobrar. Yo sé que cuando manejamos esas cuentas de mis clientes, cuando les hago esas ventas a crédito o esos fiados como muchas veces los llamamos, ustedes llevan un control y ustedes van haciendo el seguimiento, cuánto me debe tal persona, cuánto me está abonando, pero es importante que sumemos ese valor y el valor total de lo que me están debiendo lo pongamos acá para que lo podamos utilizar ahorita más adelante. Bueno, luego también es posible que durante ese día llegue una persona a pagarme algo de lo que me debía. Entonces, no hace parte de mis ventas diarias, pero sí es una entrada de dinero por un abono. Entonces, aquí pongo el total de los abonos. Y entonces, ahorita aquí me va a quedar en esta última columna el ingreso de caja. Es decir, cuánta plata debo tener. Esa es una de las debilidades también grandes que pronto en el ejercicio con muchos empresarios pequeños, eh, ellos no alcanzaban como a controlar su caja, no se daban cuenta cómo estaba como ese movimiento de recursos. Y esto es importantísimo, tener como el control de la caja diaria, ¿cierto? Entonces, esto les va a ayudar a hacer seguimiento. Si aquí le dio que debe tener 200.000 pesos, cuéntelos que físicamente deben estar los 200.000. Ah, es que salió plata para otra cosa, pero es hacer el seguimiento y el control de mis recursos todos los días. Bueno, aquí al final entonces se propone totalizar el mes y en estas ventas por cobrar, entonces se totaliza, pero entonces, ¿qué vamos a sacar? Un nuevo saldo, que era el saldo anterior, más todas las ventas a crédito, más menos todos los abonos, y eso me debe dar el nuevo saldo de esas cuentas por cobrar. Bueno. Vamos entonces ahorita a hablar de los gastos, esa es nuestra segunda guía, gastos y costos fijos. Yo quise pues acá como juntar todo lo que fuera como costos también, aunque más adelante vamos a ver el ejercicio de costos. Quise incluir acá los costos fijos para poder, digamos que hacer como un control y poder establecernos como esas ventas mínimas de las que les había hablado hace un rato. Bueno, entonces estos gastos, digamos que son esos egresos que el negocio debe asumir de manera permanente, así el nivel de ventas aumente o disminuya. Les pongo ahí el ejemplo, el arrendamiento del local. Miremos, por ejemplo, en esta pandemia. Se frenaron las ventas, tuvimos que cerrar, pero el arrendamiento sigue marcando, los servicios públicos hay que pagarlos y no tuve ventas, pero es necesario hacer como esos pagos. Entonces a eso le llamo costos o gastos fijos, ¿sí? Entonces esas ventas pueden aumentar o disminuir, pero siempre los tengo que tener en cuenta. Se presenta entonces esta plantilla con un ejemplo. Supongamos, el internet, supongamos que vale 80.000 pesos. ¿Y cada cuánto lo pago? Cada mes. Pero es importante aquí establecer cuál sería el nivel de ventas promedio mensual, porque hay algunos costos o gastos que se pagan, por ejemplo, cada año, cada 6 meses, cada 3 meses. Entonces puse aquí un ejemplo. Por decir algo que voy a pagar el impuesto predial y que me llegó una factura y lo voy a pagar anual.
Supongamos que esa factura anual es de 125.000 pesos. Acá pongo anual, pero me interesa saber en promedio cuánto voy a por un mes. Dividir estos 125 entre 12 meses y escribir acá el promedio mensual. Entonces, no quiere decir que lo vaya a pagar cada mes, pero sí que lo voy a tener en cuenta. Porque es importante, digamos, que hacer como una reserva de mis gastos. Todos sabemos que muchas ventas son como en todos se aumentan las ventas de los negocios. Vamos a suponer, por ejemplo, la parte de turismo. Sabemos que en un puente, que en unas vacaciones, pues esos ingresos se aumentan, pero hay unas empresas donde están recursos para poder sostener estos gastos. Entonces, ¿cuál es la idea? Establecer un promedio mensual. Ay, Dios, me dice que está cortando otra vez. No me parece bien la señal. Bueno, María, bueno. pero nosotros te estamos Voy a... escuchando, te estamos escuchando. Bueno. Bueno, es que me escuchan perfecto. Listo. Entonces les estaba contando que es muy importante establecer como ese promedio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo como de hacer unas reservas y de guardar recursos para los meses donde la situación está como más crítica, ¿cierto? Que eso es parte de ese flujo del que les hablaba, que lo vamos a ver ahorita al final. Bueno, entonces aquí les propongo algunos conceptos, pero ustedes van a incluir los que apliquen para su negocio. De salarios, el valor mensual, las prestaciones. Cuando hablo de esas prestaciones, yo, por ejemplo, prima no pago cada mes. Yo prima pago 2 veces en el año. Entonces, pero ¿qué es importante? Si tengo un valor de prestaciones, ¿cuál es ese promedio mensual de prestaciones? La seguridad social, bueno, seguros, los seguros muchas veces lo pago es cada año, entonces lo dividen entre 12. Y acá donde hablo de reposición de insumos, les pongo un ejemplo. En un restaurante, pues la vajilla se va quebrando, se va deteriorando. Entonces, muchos empresarios dicen, yo hago reposición de vajilla cada 6 meses. Ahí hay una inversión importante. Entonces, ¿cuánto le invierte usted más o menos cada 6 meses? Lo divido entre 6 y cuál sería el promedio que le debería cargar a mis gastos fijos cada mes, ¿sí? Y aquí pues ya se propone como el total. Ya ustedes pueden incluir, aquí está pues como resumidito, pero pueden incluir como todos los conceptos que les falten o retirar los que no requieran. Bueno, ahora entonces vamos al tema de los costos. Esta guía número 3, sobre todo, se propone para que sea desarrollada por las empresas de transformación o de producción, porque es que una empresa comercial fácilmente puede identificar cuál es el costo de su mercancía. Es que yo vendo ropa y yo compro una blusa en 20.000 y la vendo en 30.000. Entonces, es muy fácil como identificar cuál es el costo de la prenda, ¿cierto? Igual en un servicio, pues ya no hay como tan fácil una manera de identificar cuál es el costo puntual del servicio, aunque pues hay una cantidad de métodos también para poder medir el costo de cada servicio, pero igual no se puede como identificar tan fácilmente. Entonces, la propuesta de estos costos es sobre todo para las empresas productivas. ¿Y qué vamos a hacer? Digamos que tenemos dos momentos. Antes de empezar a explicarles lo de los costos, yo sí les quisiera hablar un poco de este que es el margen. Entonces, muchas veces, lo que les estaba poniendo un ejemplo ahorita, el resultado que existe entre el precio de venta y lo que me cuesta a mí el producto, lo vamos a llamar margen de contribución. Entonces, ponía un ejemplo de una prenda, de una camisa. Yo soy comerciante, entonces compro una camisa en 20.000 pesos y la vendo en 30.000. Digamos que ese margen es que cada camisa me deja 10.000 pesos, me da una utilidad. En realidad esa no es la utilidad. Se llama margen de contribución porque esos 10.000 pesos son los que yo voy a ir recogiendo. Por ejemplo, es que el local vamos a suponer, a ponerlo así, sabes que yo pago en ese local un arriendo de 100.000 pesos.
Si cada camisa, y solo vendiera camisas, me deja 10.000 pesos, digamos, de margen, como utilidad, pues, ¿cuántas camisas tendría que vender para poder pagar el arriendo, cierto? Entonces, si es de a 10.000 pesos, con 10 camisas, por ejemplo, pago el arriendo. ¿Con cuántas pagaría los servicios? Entonces, este es el concepto como de margen de contribución que se ve pues como es, es muy sencillo, ¿listo? Ese margen también se puede calcular en porcentaje. Entonces, simplemente, es decir, esos 10.000 pesos de los que les estaba hablando, ¿qué porcentaje son de los 30.000 en los que vendo la camisa? ¿Sí? Eso pues para poder establecer cuáles son como esos porcentajes que me van a ayudar a cubrir esos gastos y costos fijos. Vamos a devolvernos entonces ahorita al ejercicio de los costos, que esto es un elemento muy importante, porque muchas veces cuando yo estoy calculando un costo, ese costo es el que me va a permitir a mí establecer un precio de venta. Cuando establezco ese margen, entonces muchas veces si mi costo está mal calculado, supongamos que tengo un costo muy bajito y yo digo, ah, no, vamos a aumentarle a ese valor del costo, vamos a aumentarle, por decir cualquier cosa, 10.000 pesos. Pero es que resulta que como mi costo quedó mal calculado, estoy generando una pérdida. Y como me decía algún empresario en un momento, es que mi negocio vende tanto, pero yo no sé por qué no alcanza ni siquiera yo ya. Entonces, claro, ahí había un problema de costeo, por ejemplo, que es que no estabas teniendo en cuenta, por ejemplo, la mano de obra, o hay elementos que no estaba pues como incluyendo en este costeo. Entonces, aquí la invitación es hacer como una revisión bien minuciosa de cuáles son esos costos de mi producto. Acá les voy poniendo, por ejemplo, perdón, les voy poniendo un ejemplo. Supongamos que es una pizza, voy a hacer una pizza. ¿Cuáles son los materiales? Este primer punto son los materiales directos que intervienen en la elaboración de ese producto. Y entonces voy a poner un ejemplo, no sé de eso, pero harina. Entonces, el primer material es la harina. ¿Qué más utilizamos en una pizza? Entonces acá voy a poner jamón, queso, salsas, etcétera. Ya ustedes que conocen su producto, pues van a poner acá el detalle de cuáles son todos esos elementos y acá es la presentación en la compra. Por ejemplo, la harina la voy a comprar por paquetes de 1 kilo y el valor del paquete es de 2.500. Supongamos que el jamón lo compro por paquetes también, supongamos que de 1 libra y que vamos a suponer que la libra vale 8.000 pesos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está la presentación, cómo compro mi producto, pero ya voy a fraccionarlo, cómo voy yo a costearlo ya para mí. Entonces, supongamos que para hacer una pizza yo me gasto 100 gramos de 1 kilo que tiene 1.000. Acá les pongo la fórmula, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces esa unidad de medida y cuál sería el costo? Entonces, 100 gramos y dice 1 kilo que tiene 1.000 gramos, que vale 2.500. Entonces, para hacer 1 gramo sería 2.5 cada gramo. Y como me voy a gastar 100 gramos, quiere decir que en harina me voy a gastar 250 pesos. Ese es el valor que van a decir acá. Lo mismo vamos a hacer con el jamón. Es que me voy a gastar 50 gramos. Entonces vamos a dividir y aquí vamos a poner el valor. Y al final vamos a tener el costo total de todo nuestro producto. Ahí nos quedaría entonces costeado el material directo. Mano de obra directa. Acá pues les llamo como muchísimo la atención porque he observado que muchas veces grandes debilidades están en esta estimación de la mano de obra. Cuando nosotros pensamos en un empleado, en este momento el salario con prestaciones está como en 1.014.000 pesos. Y entonces confundimos un poco el costeo de hora al costeo cuando lo voy a liquidar. Entonces yo, por ejemplo, voy a dividir el valor del salario y tomo y lo divido entre, digo, trabaja 8 horas al día por 30 días, eso son 240 horas. Entonces eso me da un valor hora y eso es lo que estoy aplicando a veces al producto. Y resulta que así no. Yo debo tener en cuenta que es que cuando yo estoy liquidando, le estoy pagando a mi trabajador domingos, festivos, cuando mi empleado se va
para una cita médica, cuando pide un permiso, entonces cuando se detiene para ir a tomarse un tinto o el desayuno o algo así, entonces todo ese tiempo yo no lo estoy teniendo como en cuenta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Vamos a tener el valor total del costo de mi empleado. Yo acá, por ejemplo, entonces acá le estamos poniendo el nombre del proceso. ¿Por qué? Vamos a volver al tema de la pizza. Es posible que una persona sea la que haga el pan y esté amasando. Otra persona arma la pizza y otra persona se encarga de hornearla, ¿cierto? Entonces, digamos que son tres procesos diferentes. En muchas de las empresas de ustedes van a encontrar que estos procesos pueden hacerlo personas con salarios diferentes. Entonces, es importante definir cuál sería ese salario. Y a ese salario le vamos a sumar las prestaciones y los aportes. No importa que no estén saliendo cada mes como les explicaba ahorita, pero sí es muy importante para poder calcular ese costo. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tiene ese empleado de producir en un día? Entonces, vamos a suponer que esta persona es la que hace los panes de la pizza y que tiene la capacidad de hacer 10 unidades al día. Entonces, 10. Pero, ¿cuántos días labora al mes? Entonces, trabaja de lunes a sábado, son 6 días. Y digamos que son 4 semanas, o sea que trabaja 24 días, no 30 días como habíamos pensado en un momento, ¿cierto? Entonces, miren que por acá ya este costo, como el valor de la hora, digámoslo así, o de la unidad, se me va a ir aumentando. Entonces, aquí ya voy a definir cuál es la capacidad de producción que tiene ese empleado en un mes. Y en esta columna, lo que les estaba explicando ahorita, entonces, es un empleado para este proceso X, le aumento las prestaciones, la seguridad social, para que me quede como a todo costo. Entonces, hoy un empleado que pago con un salario mínimo, yo le pago la nómina y vale como 1.014.000 pesos, pero el costo de ese empleado realmente es como 1.530.000, porque si le sumo las prestaciones y los aportes que están alrededor del 51, 50, 51, entonces ese sería el costo real de mi empleado. Pues ya voy a tomar ese costo total, supongamos que se gana el salario mínimo, entonces voy a tomar 1.531.000 y lo voy a dividir entre estas 240 unidades que hace. Eso me va a decir cuánto vale hacer un pan de pizza. Listo. Y bueno, y así entonces ustedes lo van a aplicar con sus productos. A esto se le llama el costo primo, que es el material directo y la mano de obra directa. Entonces las vamos a sumar y acá nos va a dar un valor que se llama el costo directo del producto. A ese costo, entonces volvamos a la diapositiva que les había presentado hace un momento, a ese costo lo que vamos es agregarle como, como ese que nos queda, que dicen, me queda tanto, me deja tanto. Entonces, como esa utilidad que muchas veces le dicen utilidad, que se llama margen, ¿cuánto le vas a agregar? Entonces, ya definiste que una pizza te sale en 10.000 pesos. Entonces, ¿en cuánto vende la pizza? La voy a vender en 15.000. Acá vamos más bien a este ejemplo. Entonces, una pizza la vendo en 20.000 y el costo directo, mano de obra y materiales fueron 12.000 pesos. ¿Cuánto me queda? Me quedan 8.000 pesos por cada pizza. Y esto, pues se hace simplemente un porcentaje, ese es el 40% del precio de venta. Les digo, 8.000 pesos dividido 20.000 pesos, que es el precio de venta, me queda un 40%. ¿Sí? Ese es ese margen de contribución. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cómo? Adriana, qué pena aprovecho y te interrumpo. Lo que pasa es que algunas personas han levantado la manito. Sí. Entonces, les pido el favor mejor que me pongan la pregunta. Ahí en el panel sobre la derecha aparece una opción que dice preguntas. Me escriben la pregunta y yo te la voy transmitiendo, Adriana, sí, pues como para no dejarlo sin contestarles. Ana, Ana. Bueno, Sí, perfecto. gracias. Entonces, paro un momentico para que resolvamos esas preguntas hasta aquí, me parece bien. No, Os, pues Tatiana, continúa ¿quieres? mejor Ana María y si me ponen las preguntas yo te las paso.
¿vale? Para que no paremos. Perfecto, listo. Listo. Bueno, entonces les estaba contando que esto es muy importante conocerlo porque me va a ayudar a identificar, ya vamos a la siguiente guía, perdón, me fui para atrás, que se llama punto de equilibrio. Este margen es el que me va a ayudar a identificar cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender en un mes para sostenerlo. Y entonces, no es que ese mes vendí y me quedó. Recuerden que vamos a hacer como una reservita, vamos a hacer la reserva o a estimar el costo de la prima, que es que la voy a pagar en junio y en diciembre, de las cesantías que las pago por allá en febrero, de la compra de la vajilla en el caso del restaurante, que lo compro 2 veces en el año. Entonces es identificar realmente cuánto tengo que vender para que mi negocio pueda cubrir todos esos costos durante el año. Aunque lo llevo a una porción mensual, la idea es llevarlos como de manera luego anual y decir, ve, mi negocio logró sostenerse durante este año. Entonces, acá viene el punto de equilibrio. ¿Qué es y para qué sirve? Lo que les estaba contando. Entonces, lo que me ayuda a ese punto de equilibrio es a decir, ¿cuánto tengo que vender mínimo para no perder? Y para decir que mi negocio se tiene que sostener. Es buenísimo este ejercicio del punto de equilibrio. Ya es donde, aquí es donde ya empezamos a hacer como los análisis de la información financiera, digámoslo así. Porque es que me va a permitir como establecer metas. Entonces, no es como les contaba ahorita que una señora me decía, mi negocio vende tanto, pero es que nada, es que no me da ni para comprar ya el inventario. Entonces, no, ¿cuánto tiene que vender su negocio? Ya, y lo importante es que cada uno de ustedes sepa, yo cuánto tengo que vender este mes. Que es que yo tengo que vender 3 millones de pesos para poderme sostener. Eso se va volviendo como una meta, eso se vuelve una meta. Entonces yo digo, llegué a los 3 millones, ya empecé a pasar los 3 millones, ay, súper. A partir de 3 millones yo voy a empezar a tener utilidad. Pero resulta que es que este mes, nada, no llegué sino a 2 millones de pesos. Listo. Entonces, el próximo mes es como una temporada mejorcita, el próximo mes viene el desquite. Entonces yo ya voy pensando que es que el próximo mes no voy a vender 3 millones, me quedó faltando 1 millón del mes pasado, ¿cierto? Entonces como que me voy poniendo esas metas para que yo diga, voy bien, ¿cierto? Y si no alcanza el punto de equilibrio, yo me siente a pensar y a reflexionar. ¿Qué faltó? Me faltó una estrategia, entonces ahí ya van a buscar pues como todas las alternativas que nos está dando en este momento Cámara de Comercio de la Burra Sur, por ejemplo. Es que si mis ventas están muy bajitas, me está faltando una estrategia, voy a mirar pues como cuáles son esas alternativas, cuáles son estas ayudas que me están dando para mejorar como mi nivel de ventas, por decir algo. Ana María, Dime. mira, por acá tenemos una pregunta de Mariana Muñoz. Ella dice que si Sí, sería posible mayor explicación acerca del 40% del margen del ejemplo que perfecto, pusiste, claro. que lo ideal no sería multiplicar los 12.000 de costo. Bueno, ya les voy a contar por qué no. Resulta, muchas gracias Mariana por esa pregunta, porque me haces caer en cuenta acá de una falla que muchas veces cometemos. Y es que resulta que muchas veces yo llego y digo, supongamos, esto me cuesta 20.000 pesos, 12.000 pesos. Vamos a este mismo ejemplo. Esto me cuesta 12.000 pesos y yo a esos 12.000 pesos, yo quiero ganarme o tengo pensado ganarme el 40%. Hagan el ejercicio si tienen ahí calculadora o en el celular. Si me cuesta 12.000 pesos y yo le aumento el 40%, entonces lo voy a multiplicar por el 40% más. Imagínense que yo vendería esa pizza a 16.800. Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis, resulta que, a ver, menos 12.000, resulta que una pizza no me estaría dejando 8.000, sino 4.800. Una de las recomendaciones es que siempre calculen
el margen o la utilidad pues como de cada producto, pues como para llamarla así como de manera más sencilla, siempre la calculemos sobre este precio de venta, siempre sobre el precio de venta, porque es que al final es lo que realmente te va a quedar, ¿cierto? Porque cuando lo calculamos sobre este costo, al final, cuando yo voy a hacer todo el análisis, yo dije, ve, yo creí que me iba a ganar un 40% y resulta que no me quedó un 40%. Vamos a mirar en el ejercicio, si el costo fuera de 12.000 pesos, yo le fuera a sumar el 40%, entonces esa pizza no me va a dejar 8.000, sino 4.800. Ya luego cuando yo vaya a hacer el análisis de punto de equilibrio, ¿qué creen? Tendría que vender muchísimas unidades más y el resultado no sería el que estaría como esperado, ¿cierto? Entonces, este margen es importante para definir los precios de venta. Normalmente, ¿cómo podríamos hacer este cálculo? Les voy a poner un ejemplo. Si conozco el costo, voy a ir aquí a Excel. Si conozco el costo, pero no conozco el precio de venta, entonces vamos a volver. Mi pizza vale 12.000. Este es el costo. Y yo quiero ganarme un 40% de ese costo, porque con eso es con lo que estoy trabajando y con eso es con lo que estoy planificando. Ahorita más adelante que estemos en planeación, vamos a mirar como esos porcentajes, digamos, como de utilidad y eso. Ana María, ven, tengo tres preguntitas que te las quiero hacer, De pues como una para que vez. mires a ver cómo las organizamos, ¿sí? Ujú. Mira, dice Erika Sierra, dice, ¿cómo hago para saber cuántos son los gastos fijos por cada producto si vendo servicios que duran minutos? Esa, Ujú. esa es una. Sí. Olga Carvajal dice que si tienes un ejemplo de costos para prestación de servicios. Me va a tener Sí. ahí por ese mismo lado. Ujú. Y Diana Alejandra nos dice que cómo definir la capacidad de producción de un empleado por día cuando las ventas del día son variables. Esa es la Claro. primera. Y la segunda dice que en qué cuadro, o sea, gastos o costos, se registran las deudas de inversión o los préstamos que tienen adquiridos el negocio. Ok. Y Perfecto. también dice, dile que si puede dar zoom a este cuadro para verlo mejor. Si A lo este puedes que tengo ampliar. acá. A ese, A este. sí, yo creo que es a ese. Si no, Bueno, ya sí. no me vuelves a escribir. Y Henry Salas también dice que si le puedes dar zoom. O sea, como que no lo Ok. están viendo Ya bien. le voy a, ya le voy a dar zoom a todos los otros cada que lo esté presentando. Gracias por las observaciones. Espérame que por acá tengo otro. Dice, lo mejor es dividir y no multiplicar, dice Henry. Y Juan Esteban, también para explicarlo sería hacer los 12.000 multiplicado por 0.6, que eso daría 20.000. También, eso era lo que iba a hacer acá. Eso. Exacto. Y la otra dice, hola, en un emprendimiento de accesorio, pues el de esta persona es de accesorios para niñas, que es de Mariana, dos Ujú. personas, donde una representa la mano de obra y la otra la gestión de mercado. ¿Cómo recomiendas que se asigne el valor de ganancia de cada una? Ujú. ¿Cómo Perfecto. lo recomiendas, cierto? Y Juan Esteban dice que si se desea ganar el 40%, se debe dividir por lo que le falta 40, 40 para llegar al 100 o se divide por Sí, 0.6. sí, eso era lo que les iba a explicar acá. Bueno, O y sea, esta última aquí como para terminar, para que las vayas teniendo todas en cuenta, pues como que estamos precisamente en el tema. Dice, tengo una distribuidora y el margen de ganancia varía dependiendo del producto. En unos es el ujú. 10, en otros el 15, en otros el 25. ¿Cómo hago para calcular? ¿Cierto? Ajá. Y Perfecto. ella es Luisa Ramos y Kelly dice que nuestra empresa es de prestación de servicios, eh, espérate, nuestra empresa es de prestación de servicios, nos podrías mostrar un ejemplo, o sea, para que también puedas hacer ejemplo de servicios. Y la Claro. otra, si empieza, bueno, ok.
No, no, sí. Gabriel dice que si empezamos a responder todas las preguntas en este momento no se va a terminar la exposición. Sí, Gabriel, tienes razón, pero pues es porque como todas tienen que ver con lo mismo, Ana María, entonces de pronto puede tener la capacidad pues como de, Sí, eso, de juntarlas todas y darles respuesta. Entonces paremos en este momento, ¿vale? claro, sí, es como para darles una, perfecto, no me parece bien. De todas formas, es contarles que, claro, es 1 hora y media de la charla grupal, entonces la idea era hacer como un instrumento como muy sencillo, como aplicable y como darles una orientación como muy, muy general. Hay casos como particulares, ya les voy a explicar que la idea es que hagamos la solicitud con como la asesoría particular, con el consultor, que era la que nos estaba diciendo Tatiana ahorita, que después de esta charla ustedes van a tener 8 días para hacer el ejercicio y los contactará un consultor. La idea es que entonces enfoquemos nuestra pregunta, por ejemplo, en este tema. Así de manera rápida antes de continuar, este ejercicio que creo que era Esteban el que nos decía que cómo eso era lo que les iba a explicar, cómo se haría esa otra fórmula. Bueno, pero entonces hablemos así rápidamente del tema de los costos para la prestación de servicios. Ahí el costo de la prestación de servicios, digamos que uno no lo llevaría como a costo de producción, sino que haría un análisis como más general, pero sí es importante también establecer como tiempos para poder también establecer precios de venta. Eh, Sería bueno, porque en este momento sería como difícil como hacerlo para todo, pues porque nos queda como media horita. Sería bueno entonces, recomendación para estas personas que tienen prestación de servicios, que las podamos asesorar de manera puntual y darle las recomendaciones cómo costearíamos ese producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algunas asesorías con hoteles pequeños o algo así, ellos prestan es un servicio y establecimos cuál sería como ese margen, cuál sería esa utilidad. Entonces, eso sería una recomendación. El tema de las deudas viene más adelante con los resultados, se las he incluido en los resultados. Eh, que si este producto te da el 10 y vendes, entonces lo llevas a Adriana, estamos 10. perdiendo la conexión. ¿Puedes, No, puedes repetir esta última parte, por favor? estaba hablando de Luisa, el caso de Luisa, que tiene márgenes diferentes. Entonces, lo que hay que hacer y que le recomendaba buscar, pedir una asesoría como puntual para este tema, para que hagamos el ejercicio o lo haga pues con el consultor asignado. Entonces sería así como una explicación muy rápida que es el promedio ponderado. Entonces sería tomar el 10% que me deja el producto X y de este producto vendo 200 unidades. El que me deja el 25% de ese vendo 5 unidades, entonces 25 por 5. Eso me va a dar como un promedio y ya lo sumo y ese va a ser el margen de promedio ponderado, el promedio del margen, ¿sí? El que estaría calculando. ¿Está bien? Pero te insisto, como es una formulita un poquito más elaboradita, yo sí te recomiendo que lo hagamos directamente como en la consultoría, pues como más particular. Tatiana, ellos tienen derecho a una consultoría o a varias horas de consultoría. Hola. Bueno, bueno, entonces creo que así como de manera general, como que abordamos las preguntas como que se presentaron en este momento y vamos a mirarlo del ejercicio, vamos a volver a este ejemplo del precio de venta. Entonces, estábamos hablando de estos 20.000 de precio de venta, un costo de 12 y un margen de 8. Voy a ponerlo acá, que serían 20.000, costo de 12, y el margen sería más 20.000 menos 12.000. Ay, perdón, ¿qué hice acá? Entonces, este es precio de venta, este es costo,
Y este es el margen. Cuando voy a hablar del margen, si yo defino estos 8.000 y los divido entre estos 12.000, se vería como si fuera mayor. Les estaba diciendo que es muy importante estimar, porque como es que es el costo con el que yo voy a estimar el precio de venta, es calcular el precio de venta. Ya les voy a explicar cómo nos vamos a hacer. Entonces, la otra opción es simplemente, que fue como lo hice, pues simplemente calcular el margen dividido el precio de venta, que es el que me va a llevar como a un análisis más real para poder estimar los precios de venta. Este sería un 40%. Yo les decía, si mi costo fuera 12.000 pesos, si yo fuera a calcular el 40% de 12.000, entonces resulta que la utilidad no serían 8.000, sino que serían 4.800. Quiere decir que estaría estableciendo un precio de venta mucho más bajito. Esteban decía que simplemente esta es la diferencia. Sí, simplemente eso es una regla de 3, donde yo digo que si el 100% es el valor del precio de venta, que si el 100% es el valor del precio de venta y si mi utilidad es el 40%, ¿cuánto será el costo? ¿Sí? Entonces este costo resulta siendo ese 60%. Pero yo no quiero enredarlos hoy como con fórmulas, más bien quien tenga como una consulta puntual acá, hace la solicitud con la consultoría para que los podamos asesorar puntualmente para poder como continuar con la orientación. Bueno, entonces estamos acá con el punto de equilibrio. Voy a darle zoom a este. Ahí se me va. Bueno, básicamente ya les voy a mostrarles este punto de equilibrio más bien acá en Excel. Punto de equilibrio. Ahí creo que lo ven un poco mejor. Entonces, es muy fácil saber cuánto debe vender una empresa o negocio en un mes para no ganar ni perder. Básicamente, lo que tenemos que hacer es, si tengo unos gastos fijos y dice gastos fijos total de la guía 2, acá la encontramos, entonces nos devolvemos. ¿Dónde están nuestros gastos fijos? Acá están totalizados, me traigo esto que está en azulito y voy a poner ese valor acá. Supongamos que fueron 5 millones de pesos y que el margen de contribución fueron estos 8.000 pesos de los que estábamos hablando hace un momento. Simplemente mi punto de equilibrio es dividir 5 millones de pesos entre estos 8.000 que me deja cada unidad. Esto me va a decir cuántas ventas en unidades tengo que realizar. Pero yo también quiero saber es cuánto en pesos. Por ejemplo, en el caso de Luisa, que tiene como un mix. Entonces, como ella va a hallar este porcentaje promedio, simplemente toma estos 5 millones y un margen de contribución del 40, que fue el que estuvimos hablando hace un momento, y digo 5 millones dividido el 40%. Eso también es una regla de 3. Quiere decir que si yo en utilidades me estoy ganando el 40%, que son iguales a 5 millones, ¿cuánto sería el 100%? Entonces, esto me da 12.500.000. Quiere decir que en este escenario yo tendría que vender 12.500.000 cada mes para no ganar ni perder. ¿Listo? Entonces acá están como los dos ejercicios. Vuelvo y les repito, la idea es que ustedes vayan desarrollando estas guías paso a paso, ahí están los ejemplos. Pero cuando encuentren alguna dificultad o algo, vamos a estar varios consultores como pendientes para estar apoyando y orientando como el desarrollo de la guía para que ustedes puedan como tener como toda esta información. ¿Listo? Yo creo que ahí ya se logró ver un poco mejor lo del Zoom que me decían, que es que esta estaba muy pequeña. Y ahora nos vamos para los resultados. Ya les voy a dar zoom a esta allí en Excel. Entonces, en los resultados, vamos aquí, les respondo la pregunta
ay, no recuerdo quién fue, pero me dijo algo de las deudas. Y aquí les voy a responder esa pregunta. Mira, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con todas las guías anteriores tenemos el total de ingresos, el total de costos, el total de gastos, ¿sí? Ya tenemos todos los elementos para saber si mi negocio me está dando un resultado positivo o negativo, es decir, si me está dando una utilidad o una pérdida. Pero en el tema de resultados, yo les recomiendo siempre como partirlos en dos. Uno, ¿qué tan bueno es mi negocio? Porque antes como empezar a explicar esta guía, sí les quiero contar, muchas veces nosotros decimos, no, voy a cerrar mi negocio. No, pues no pude con él, no hace sino darme pérdidas, estoy líquida y líquido, etc. Pero resulta que es que el negocio es súper bueno, pero estás tan endeudado, tienes unas obligaciones tan altas que no alcanzas a cubrir. Y entonces esas deudas están comiendo toda la utilidad que está dando el negocio. Pues así muy vulgarmente diciendo comiendo, pero es que acaban con el negocio y resulto trabajando para los acreedores, para los que me prestaron la plata. Entonces, muchas veces se terminan negocios porque no hay una buena estrategia de financiación. Entonces, aquí lo que hago es partirles el ejercicio. ¿Para qué? Para que miremos el resultado del negocio solito y luego miramos combinado ya con las deudas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ingresos del mes, el total de la guía 1. Los costos. Entonces, el costo directo, las unidades vendidas, bueno, costo directo, el costo de todas las unidades. Entonces, si tengo un costo de 5.000 unidades, ¿cuál es el costo? Vendí 5.000 unidades por el costo. ¿Listo? Recuerda que allá en la guía 1 yo les había puesto cuántas unidades vendía de pues, cada día. Entonces, algo así. Esto me da una utilidad bruta. Y a esa utilidad bruta le voy a restar los costos fijos. Y esto me queda una utilidad operativa. Esta utilidad operativa me dice qué tan bueno es mi negocio, como les estaba explicando ahorita. Pero luego viene un segundo momento y es la estrategia de financiación. Hasta aquí, una recomendación, acá no metan todavía los intereses. Y es que vamos a poner los intereses acá abajo. ¿Por qué? Porque son gastos financieros. Eso no corresponde a mi negocio como tal. Si yo no tuviera deuda, eso no haría parte del costo de mi negocio. Entonces, es como mirar mi negocio con deuda y sin deuda. Entonces, acá les pongo una propuesta para que revisemos nuestro endeudamiento. ¿Cuál es el valor del préstamo, la cuota, el plazo, la tasa de interés y el tipo de crédito? ¿Cuál es la idea? Cuando hagan esa consultoría, quienes estén como con niveles de endeudamiento que los tienen un poco apretados, miren este ejercicio con el consultor. ¿Por qué? Porque es que podemos reestructurar esas deudas, buscar alternativas con una entidad financiera, ampliar el plazo, para bajar la cuota, podemos modificar las tasas de interés. Muchos tienen deudas con personas naturales, una hipoteca y pagan intereses y nunca abonan a capital. Entonces, hay muchas alternativas para financiarse. Entonces, esto es un momento, pues una parte supremamente importante en el análisis. ¿Listo? Para que ustedes revisen si realmente esto que les está dejando el negocio se lo están comiendo sus deudas. O si aquí hay un resultado negativo, entonces venga, vamos a revisar. Vamos a revisar si hay problemas con mi precio de venta, vamos a revisar si hay problemas en la eficiencia y no tengo como un buen ejercicio, como en esa productividad. Creo que alguien me hizo una pregunta acerca de esa productividad, cómo establecer como esa productividad, pero era para el tema de servicios. Entonces, bueno, lo que les decía ahorita, hacerlo de la consultoría. Bueno, entonces, esta es la guía 5 de resultados que les decía, ya es como más de análisis. Y vamos a la guía número 6, que es la planeación financiera. Entonces, la planeación financiera, básicamente, pues la vamos a enfocar como en el tema del presupuesto. Ese presupuesto y flujo de caja, digámoslo así. Esto simplemente lo que hacemos es a suponer cuánto serían las ventas periódicas, cuánto estaría vendiendo este mes, cuánto me estoy gastando. Ya vamos a mirar cómo sería la planilla
Bueno, me voy a devolver un momentico, porque aquí no les di el zoom en los resultados, que creo que se estaba viendo muy pequeño allá. Entonces, a quienes querían mirar un poco acá el tema del resultado, el ingreso del mes, los costos, la utilidad, y acá el ejercicio de toda la parte de financiación. Y ya definir pues la utilidad neta, utilidad operativa y menos los costos financieros. Bueno, volvamos entonces aquí al tema de presupuesto. Usted le está diciendo que es muy bueno, el presupuesto es como una ruta, mejor dicho, eso es como cuando yo voy para un sitio que no conozco y voy y abro mi Google Maps o el Waze y él me muestra la ruta. Para eso es un presupuesto, para que me trace la ruta financieramente hablando, para dónde voy, qué necesito. Yo voy en Waze y me dice si hay un peaje, si hay un retén, el presupuesto me va a hacer lo mismo, pero me va a decir no va a tener recursos, voy a necesitar financiación o le va a sobrar platica, guárdela porque los meses que vienen va a ser más apretados, van a ser más apretados. Entonces, ¿cómo voy a hacer toda esa estrategia de mis préstamos para que no por sorpresa yo diga, no, estoy sin dinero, me va a tocar hacer un préstamo, pero ¿cuánto vas a prestar si el próximo mes vas a estar igual? ¿Cierto? O a qué plazo. Y a veces hacemos créditos a un plazo muy grande cuando lo que necesitamos era 2 o 3 meses. Entonces, este presupuesto nos va a ayudar a eso, como a programar inversiones en maquinaria, es como el ahorro como a nivel personal, digámoslo así, donde cómo vamos a planear esas inversiones, si voy a necesitar nuevas vinculaciones de personal, en qué momento lo puedo hacer. Es muy fácil, simplemente con el comportamiento de las ventas y de los gastos, yo lo voy a llevar a plasmarlo mes a mes. ¿Y quién más que ustedes que conocen ya su negocio y que saben cuáles son esas temporadas? Este mes yo creo que vendo más, este mes vendo menos. Una recomendación, trácense como unas metas y hagan como varios ejercicios. Si yo vendiera, voy a hacer un ejemplo, si yo este mes vendiera 5 millones, ¿cómo sería? Si yo llegara a vender 8 millones, ¿cómo sería? Y si mis ventas se bajaran a 4 millones, ¿cómo sería? Como para que ustedes vayan entendiendo un poco, sintiendo un poco ese negocio y tomando una decisión. Pero entonces vuelvo y les digo, es ir acercando este presupuesto a lo real. ¿Cómo hago entonces ese presupuesto? Entonces voy a tomar el valor de los ingresos, costos y gastos, que ya pues estamos hablando, pero los vamos a llevar, como ya enero pasó, los vamos a llevar acá. Y vamos a empezar a escribir al frente a cada mes cuánto creo que van a ser mis ingresos para febrero, cuánto espero que sean en marzo. Supongamos que es que aquí llegó Semana Santa, supongamos que es un negocio de turismo. Entonces aquí voy a aumentar el valor de mis ingresos entre marzo y abril. Y supongamos que, bueno, mayo es Día de Madres y entonces también va a subir, pero febrero es un mes muy, muy quietecito, entonces seguramente va a estar más afectado. Entonces aquí ustedes van a escribir cuáles son los ingresos esperados, el costo pues de los materiales para esos ingresos, si tienen costo de materiales o simplemente los gastos fijos, que ya ustedes saben pues que son sus salarios, todo lo que tenían allí. ¿Listo? Esto me va a dar entonces un resultado entre ingresos y egresos que está acá en la parte azul. No les he hablado del saldo inicial. ¿Cuál es el recurso con el que usted, pues, con el que usted cuenta? ¿Cuál es el recurso disponible? Caja sería el valor que usted tiene en su caja y en sus bancos. Entonces, ¿con cuánto cuento ahora? ¿Cuánto plata tenía en enero? ¿Cuánta plata llega en enero? ¿Cuánta plata sale? ¿Y cómo me va a quedar este saldo final? Listo, entre lo que tenía, lo que entra, lo que sale y me queda un nuevo saldo. Si este es el saldo con el que termino en enero, entonces, ¿qué? Ese es el saldo con el que empiezo en febrero. Entonces, recomendaciones. Supongamos que estos 2 meses, aquí me queda un valor negativo. Quiere decir que me va a faltar recurso. ¿Harían un préstamo por un año? No, no hace falta. Con un préstamo de 2 mesecitos, perfectamente lo puedo cubrir. ¿Cómo voy a financiar esos 2 meses? Pero si yo encuentro que este faltante, o sea, este valor negativo se viene aquí por un año, entonces
voy a pensar en hacer un crédito más de un año, ¿cierto? Para poder cubrir. Entonces, en los ingresos simplemente voy a calcular que voy a hacer un préstamo por acá, supongamos de 1.000.000 de pesos, y cuando yo vea que ya esto se normalizó, entonces yo ya entiendo que ahí sí. Cuando me empiece a dar excedentes, pues voy a mirar cómo voy a estar pagando ese crédito, cuál va a ser la estrategia para pagar ese crédito. ¿Qué más les iba a contar aquí como al respecto? Cuando son positivos los resultados. Entonces, esto me está dando unas buenas utilidades o un buen resultado, no hablemos de utilidades. Me está dando un buen resultado como este flujo. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer con este dinero? Lo voy a guardar por cuánto tiempo. Porque es que, por ejemplo, voy a llegar a agosto y en agosto, septiembre son meses supremamente fríos, supongamos, en el caso de un negocio X, y entonces el resultado de agosto y septiembre es negativo. Este recurso me va a servir para cubrir allá. Entonces no lo voy a tener disponible en caja, pero puedo pensar en hacer una inversión, en un fondo de inversión, tenerlo en una fiducia. Bueno, ¿cuáles son las alternativas de inversión que tengo para guardar como ese dinero? ¿Sí? Entonces, este básicamente es ese presupuesto que me va a permitir planificar mi negocio y tomar las decisiones de las que les estaba hablando en ese primer momento. Bueno, no sé qué otras dudas tengan en este momento. Eh, ya, pues esta sería básicamente el ejercicio para desarrollar en su negocio y, como les digo, buscar como alternativas para que podamos asesorarnos también. Tatiana, no sé si tienen Oh, más sí, yo inquietudes. quiero contestar una, mira. Jessica Cerezo nos preguntaba ahorita, lo que pasa es que le dije que hacía la pregunta al final, dice, hola, para casos de ventas, pues porque no sé si ya con lo que dijiste la alcanzaste a contestar. Dice, hola, para casos de ventas por Mercado Libre, la plataforma cobra un porcentaje, entre el 16 y el 20% por venta, Sí. pero adicional dependiendo del medio de pago. Si es por TDC, cobra otras comisiones adicionales, aproximadamente el 4%. Entonces, ¿qué margen debo calcular para evitar pérdidas en esos casos? Eh, Cuando se vende por este tipo de plataformas. Claro, súper bien la pregunta. ¿Cuál es la recomendación? Incluye el costo de la plataforma. Entonces ya ahí no sería un costo fijo, como pues un costo, en el tema de los costos ya no vas a calcular, por ejemplo, como en la pizza que poníamos la harina vale 200 pesos, sino que ya le vas a poner es un porcentaje. Entonces, venta a Mercado Libre 16%. Medio de pago, siempre estímala a todo costo. Entonces, es que tengo con Mercado Libre me cobra el 16, pero si es con tarjeta de crédito me van a cobrar un 7% adicional. Entonces, supongamos que eso me está dando un 23%. Súmale el 23% al costo y sobre ese valor ya vas a estimar tu margen. Es más fácil que luego tú en tu estrategia eh, estimules, no sé, ya descuentos o algo así, pues por ventas presenciales, bueno, pero siempre estima el costo, el precio de venta sobre el costo mayor, porque si no, entonces estas ventas te van a generar unas pérdidas. Sí, no sé si ahí queda como resuelto. Si quieres, haz el ejercicio y cuando lo tengas ya montadito, como te decía, con uno de los consultores los revisamos. Ok, Ana María, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que estamos cumpliendo con el tiempo, no veo más preguntas, entonces quiero aprovechar para recordarles cómo es la metodología de trabajo de este programa que se llama Fortalecimiento Microempresarial. Les contaba al inicio que lo hemos pensado en dos momentos, ¿cierto? El primer momento es este, una asesoría grupal en temas específicos. Hoy el tema es gestión financiera, ¿cierto? De aquí ustedes tienen derecho a tener una asesoría individual de 1 hora para acabar de resolver dudas, inquietudes ya aplicadas a su negocio como tal. Esa asesoría individual puede ser presencial o virtual, ¿cierto? Por el tema de la pandemia, como a ustedes más cómodo les quede. Entonces, a partir
digamos, de que nosotros acá validemos los datos de las personas que asistieron, porque hay unos requisitos, y es que como es un programa de fortalecimiento, ya tienen que estar matriculados en cámara con nosotros, renovados al año pasado, renovados al 2200, al 2020, perdón. Cuando yo verifique, digamos, esos datos, entonces ya le paso la información a los consultores para que ellos los contacten. Muy importante la disposición de ustedes, que no nos cancelen las citas, o si se les presenta algo adicional, le avisen a su consultor previamente, porque son muchas las personas que tenemos que atender. Entonces, por términos pues, de cumplimiento, nos parece muy importante pues, que tengan en cuenta esta recomendación. A ver, aquí dice, ¿podría tener el teléfono de contacto o correo electrónico del asesor, por favor? Eso, digamos, Mariana, esto lo hacemos como te lo estoy explicando en este momento, ¿cierto? Ya el consultor te llama. Pues no lo podemos hacer, digamos, como estos contactos por fuera del proyecto, ¿cierto? Porque recuerden que este es un costo que nosotros asumimos desde cámara. Entonces, digamos, esa es como la ruta que ya el asesor sea el que te contacte. Ana María, te están diciendo que excelente presentación, muchas gracias. Dicen, ¿nos pueden enviar los formatos para la charla? Claro que sí. En la tarde de hoy, a más tardar mañana, les estoy enviando los formatos. Recuerden que al inicio les decía que se los enviamos en dos presentaciones. Uno, para que ustedes lo puedan imprimir, porque hay personas que prefieren hacerlo así. Y en otro formato editable, para que lo trabajen pues ahí mismo, ¿cierto? O sea, que trabajen la herramienta de una vez en el sistema. Dice, muchas gracias Tatiana y Ana por la información tan valiosa. Listo. A ver, el tema, les decía también que nosotros colgamos las memorias de esta actividad en la página de la Cámara, www.ccas.org, en el centro del conocimiento que aparece sobre la parte derecha, le dan clic, ahí aparecen memorias, ahí las pueden buscar. Yo creo que ya en la tarde de hoy también las tienen. Bueno, Ana María, ¿se te ocurre otra cosa o estamos bien No, así? pues no, agradecerles a todos, a ustedes por la invitación, a los empresarios por su presencia, pues muy contenta de compartir con ustedes y muchas gracias. Ajá, pues yo te refuerzo también pues esas gracias que les das a los empresarios. Me parece muy bien que se dediquen el tiempo a pensarse estos temas así de manera detallada. Puede que lleven mucho tiempo ejerciendo su actividad o que apenas estén empezando, pero estos ejercicios es bueno, estar renovando el pensamiento. Y lo más importante para nosotros es que ustedes puedan aplicar lo que aprenden en sus empresas, porque lo que queremos es eso, dejar esas capacidades instaladas que les permitan a ustedes crecer, permanecer en el tiempo, generar empleo de manera segura, ¿cierto? Y bueno, que les vaya muy bien en el día a día. Entonces damos por terminada esta asesoría grupal. Los invito también a que se inscriban en los otros temas. Recuerden que tenemos gestión laboral, diseño estratégico, todo el tema de gestión de la cadena de valor, eh, todo lo que tiene que ver con productividad. Las charlas las encuentran en la página web de la Cámara. Cuando ingresan a la página sobre la derecha aparece eventos, ahí están. También pueden contarles a personas conocidas porque estos temas los vamos a seguir ofertando durante todo el año. Listo. Bueno, que tengan pues un muy buen día y bueno, considero que ya empezaron con el pie derecho, teniendo una mañana muy productiva. Nos vemos entonces, la semana entrante tenemos, bueno, les voy a decir la semana entrante qué temas tenemos, pues como para cerrar y para que los tengan en cuenta. El 24 vamos a, la asesoría grupal va a ser sobre gestión laboral. El tema se llama Conforme grupos de trabajo eficientes, seguros y productivos para alcanzar el propósito de su negocio. Y el 25, ay no, perdón que me equivoqué con las fechas, espérenme. No, no, sí, sí. El 25, no, estoy equivocada. La próxima semana es 17, perdón, 17 de febrero. En la mañana también vamos a analizar oportunidades de mejora en la producción de productos y servicios. Es un tema de productividad. Y al siguiente día, el 18 de febrero, vamos a hablar sobre, el tema se llama Proyecte su negocio, determinando su finalidad. Entonces, bueno, los esperamos. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, les doy mi celular, es el 300-776-2740. Bueno.
Listo, Ana María, muchísimas gracias. A Y ahora sí ustedes, nos muchas gracias. despedimos. Bueno, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.